Buenas noches, profesora Alicia Garay. Voy a presentar la reseña crítica sobre el autor Gil Blas Tejera y su estructura. He titulado la reseña El escribir sin ofender es un arte, basado en el estilo de Gil Blas Tejera en plasmar la prosa por escrito. El mundo de la literatura está lleno de muchos autores, pero cada uno se distingue por su forma, por su intelecto, por su estrategia al momento de plasmar. A través del estudio se comprenderá que un buen insulto no es falta de educación y no es agresión. Para insultar bien se requiere de una preparación, elegancia y formación. Gil Blas Tejera, un niño con carencias económicas y una escolaridad de solo un tercer grado, no fue lo que lo limitó. A pesar de que sus padres murieron a temprana edad, se encargó de sus hermanos y una de las formas de cuidarlo fue crear un ambiente humorístico. Consiguió ser un joven autodidacta. Más adelante, esa forma de pensar y de proceder le abrieron puertas para ser un maestro, un bibliotecario y periodista. Gil Blas Tejera comenzó a plasmar por escrito las críticas morales, las críticas políticas y todo aquello que era de mal gusto de la época de una forma muy jocosa. A pesar de que era un insulto, la verdad era un insulto, nunca pudieron encontrar en sus palabras agresión. Era la gran molestia para muchos gobernantes, porque Gil Blas Tejera plasmaba con dureza, pero con elegancia, y logró simplemente captar y ganar el cariño de los lectores de la época, pero a su vez la repugnancia de los gobernantes. En la comunicación, el lenguaje es el principal instrumento del escritor. Por ende, debe usarse correctamente. Sin embargo, no siempre lo correcto es un arte. Para que llegue a convertirse en un arte, debe recorrer un largo camino acompañado de mucha retroalimentación y un buen humor. Un buen humor que distinguió y manejó Gil Blas Tejera. Voy a leerle aquí una de las citas que encontré. Miguel Mejía Dutari, en la revista de la Doctora López 2001, dice lo siguiente: ese humor bizarro que le distinguía, esa rapidez de concepción y la expresión gráfica e inesperada con que sabía decir lo que concebía, una idea tan estrecha que los induce a confundirla con todo lo incoloro y anodino. Sabía Gil Blas que la risa no está teñida con el decoro de la persona, ni escribió comentario agudo e intencionado con la generosa bondad del alma. Página 34. Gil Blas Tejera adoptó una posición en cuanto a sus escritos muy diferente a muchos escritores. Se basaba en las críticas, pero con una cualidad. Muchas de sus críticas eran reales y golpeaban, pero eran difíciles de contradecir o de levantarse con acusaciones de ofensa, ya que todas ellas estaban basadas en una realidad, pero tenían un toque especial, que era lo humorístico. Más bien molestaba a aquellos a quien iba dirigido porque entendían que se refería de ellos, pero que no podían hacer nada contra ella porque no llevaba ni un tipo de palabras agresivas. En cambio, lo que obtenía era el favor de los lectores. Gil Blas Tejera se manejó en todos sus textos con este tipo de referencias. Y quiero mostrarle algunas, las tengo aquí guardadas en la laptop. Voy a mostrarle algunas de esas, algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí un epigrama que fue una crítica a quienes, a los que sacaban provecho de la patria. Y menciona lo siguiente, dice: por toda la eternidad descansa aquí un nuevo rico, hizo 1,000,000 y pico sirviendo a la austeridad.
Es algo gracioso cuando uno lo lee, pero es una gran verdad. Otra de ellas dice, déficit tiene el gobierno, que anda muy mal de finanzas, pero tienen superávit los que gozan de privanza. Palabras duras y fuertes, pero muy certeras. En cambio, el pueblo se gozaba porque entendía que era una verdad y aquel a quien iba dirigida era un golpe bajo, pero no podía traer represalias porque no tenía agresividad en las palabras, simplemente enojarse. Y el objetivo era ese, el objetivo era criticar de una manera que llegara al corazón del pueblo, pero también que golpeara la mente, o más bien la moral de los gobernantes corruptos de la época. Voy a mostrarle otros, porque ya le mostré acerca del epigrama, pero quiero mostrarle también algo de sus columnas periodísticas, de que se manejó, ese tipo de humorismo se manejó en todas sus obras. Y encontramos así el siguiente, dice, nada pasa en Colón, y agradecemos al alcalde que a Dios gracias tenemos. Ya no hay delito aquí en la ciudad, pues tenemos la severidad con el enérgico don Luis Fidencio, que nos somete muy rápido al silencio. Es una realidad que para ese momento estaban viviendo, pero él lo toma de una manera graciosa y lo divulga a través de una columna periodística. Ahora voy a mostrarle algo de lo que es su cuento. Y en este cuento él hace una crítica a la vida codiciosa o a ese tipo de inmoralidad humana que se crea por la codicia, ese tipo de actitudes negativas que controlan el corazón de las personas y las convierten en el lado que nadie quiere vivir de parte de nadie. Y dice así, la gallina quedó desintegrada, repartida entre los que habían logrado arrancarle sus extremidades. Desiderio miraba con deleite aquel espectáculo. El pueblo quería su gallina, pues ahí la tiene, muerta, y por tanto sin la virtud de poner huevos de oro. Crítica, una crítica muy fuerte, pero realmente cierta. Disculpe la redundancia, realmente era un punto de que se vive, eso se vivió en su época y actualmente todavía lo estamos viviendo. Ahora, hay algo que él ocupaba y dentro de la vida de Gil Blas Tejera era una vida moral. A pesar de que tuvo carencias económicas desde pequeño, Gil Blas Tejera siempre se manejó bajo la educación que recibió y que aún en su pequeña o su corta edad le quedó guardado en su corazón. Sus padres fallecieron y algo que él tomó como una defensa fue el humorismo. Trataba siempre de mantener un buen humor con sus hermanos y lo ayudó mucho porque al final fue el éxito en su carrera. Tengo una cita que quiero compartir con usted, que fue algo que marcó su vida y marcó la vida de muchos que tienen oportunidad de estar en este mundo de la literatura. Y es que actualmente la literatura hoy en día se hace con la intención de obtener un beneficio económico. Pero Gil Blas Tejera siempre dijo que para él obtener un beneficio económico era como ofender esta rama, o más bien este grupo, ¿no? O más bien este mundo de la literatura. Y él toma una cita, lo encontramos aquí en la autora López del 2001, cuando dice: nunca he tenido bienes de fortuna, ni los heredé, ni los he adquirido al servicio de mi país en cargos públicos, ni en el comercio de las letras como periodista y escritor. Pero también él dice algo acá, dice: como yo amo escribir, jamás hacerlo me ha hecho sentir desgraciado. Me considero plenamente compensado con haberle dedicado mi vida a lo que yo anhelé desde niño, y sobre ello tengo la satisfacción de haber viajado en forma y extensión que jamás había logrado de haber escogido otra faena que no la de las letras para medrar. Esa es una pieza muy linda de parte de Gil Blas Tejera. Es algo que caracteriza mucho lo que es la escritura, el escribir sin agredir es un arte. Realmente para Gil Blas Tejera el escribir era una pasión y la pasión se convirtió en arte. Muchas gracias.